entre libremente y por su propia voluntad. Hola a todos y bienvenidos a mi crónica negra. Uno de los personajes más representativos en la figura del vampiro es la condesa húngara, Erzsébet. La historia recuerda su lujuria sin fundamento por la sangre. No hay pruebas en las que se concluya que Erzsébet se bañara en sangre de jóvenes. Su historia se ha mezclado con el mito y según el libro Guinness Record, la condesa húngara Erzsébet fue la mujer asesina más prolífica de la historia. Tiene la fama de haber torturado y asesinado a cientos de mujeres jóvenes a su cargo a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, lo que valió los epítetos de la condesa sangrienta y condesa Drácula. También parece que las autoridades que la llevaron ante la justicia estaban motivadas por algo más que el disgusto por sus crímenes. La familia Bathory era un clan poderoso. Erzsébet Bathory provenía de una familia ilustre, cuyo linaje, riqueza y poder rivalizaban incluso con la de los reyes. En el momento del nacimiento de Erzsébet Bathory, el 7 de agosto de 1560, la familia Bathory podía presumir de miembros que habían servido como palatinos, primeros ministros de Hungría. También contaron entre sus filas a un duque de Lituania y príncipes de Transilvania. En 1576, uno de los tíos de Erzsébet, Eszem Bathory, se había convertido en rey de Polonia. Las propiedades de la familia abarcaban tierras que cubrían la actual Hungría, Transilvania, partes de la República Checa, Eslovaquia y Austria, lo que los convertía en terratenientes aún más grandes que la corona húngara. Los padres de Erzsébet fueron György y Anne Bathory. Según rumores, Erzsébet Bathory pudo haber tenido un hijo en secreto a la edad de 11 años. La familia de Erzsébet la comprometió con Ferenc Nadasdy, de 15 años, hijo del entonces palatino de Hungría. Como era costumbre, la joven novia debía dejar su propia casa una vez que los esponsales eran oficiales y la familia de su prometido se hacía cargo de su educación. En ese momento, Thomas Nadasdy, el padre de Ferenc, estaba muerto. Su madre, Orsolya, murió justo antes o después de que Erzsébet llegara a la finca Nadasdy de Szarvas. El mismo Ferenc también estaba ausente. Existe el rumor de que quedó embarazada a los 13 años, mientras estaba en la finca de un sirviente o un noble menor llamado Ladislav Venende. Los registros locales confirman la existencia de Vedende. Algunas fuentes afirman que una vez que Ferenc Nadasdy descubrió la indiscreción, castró y despedazó a Vedende con perros. Mientras tanto, la chica supuestamente llamada Anastasia fue enviada y criada en Transilvania. La boda de Bathory y Nadasdy se llevó a cabo cuando Erzsébet tenía 15 años y Ferenc 19. Independientemente de lo que haya ocurrido, el matrimonio tenía que llevarse a cabo para salvar las apariencias y preservar la alianza entre las dos familias. Cualquiera que sea la verdad, Erzsébet insistió en mantener su apellido de soltera después de su matrimonio, firmando todas sus correspondencias como Lady Bathory. Su razonamiento era que su familia era la mayor y más distinguida de todo el lugar. Este grado de seguridad en sí misma es un testimonio de la fuerte voluntad de la condesa. Sin embargo, no fue respetado por todos a su alrededor. Muchos nobles insistieron en referirse a Erzsébet como Lady Nadasdy, a pesar de su notable preferencia por el nombre. La historia recuerda a Erzsébet como una sádica, sin embargo fue una verdadera mujer renacentista, a diferencia de muchos hombres y la mayoría de las mujeres de su clase. Sabía leer y escribir, fue educada en matemáticas y podía hablar y escribir en latín y alemán, así como su húngaro nativo. La condesa a menudo escribía a otros nobles con solicitudes de préstamos de libros. Sus materias favoritas incluía biología, botánica, anatomía, religión y ocultismo. Tenía una mente aguda e inquisitiva. El intelecto y la fuerza de Erzsébet demostraron ser esenciales, ya que se quedó sola para administrar las propiedades de Bathory Nadasdy. Ferenc Nadasdy estuvo fuera la mayor parte del tiempo, forjándose una carrera militar. El reino de Hungría era una zona de guerra. Los
sátrapas turcos ocuparon parte del norte del país y continuaron atacando el resto. Ferenc se labró un gran nombre luchando contra los turcos. En 1578 se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas húngaras, el héroe negro o Black Bey de Hungría. Las cartas de Erzsébet a los administradores de la propiedad de la pareja muestran que la condesa vigilaba de cerca sus asuntos. Poseía miles de acres de tierra. En ese territorio habían granjas, decenas de pueblos y 20 castillos. En efecto, era un mini reino y Erzsébet lo gobernó hábilmente. Emitió directivas sobre las ventas más rentables de cultivos y ganado y defensa. Con Ferenc fuera, le tocó a su esposa proteger sus tierras de las incursiones turcas y después de su muerte de vecinos sin escrúpulos. Cuando algunas de sus tierras fueron invadidas por nobles vecinos, Lady Bathory, que acababa de enviudar, le escribió para advertirle en términos muy claros: entonces, mi buen señor, usted ha hecho esto. Has ocupado mis pequeñas posesiones porque eres pobre, pero no creo que te dejemos disfrutarlas en paz. Encontrarás en mí un hombre. La condesa también se preocupó por el bienestar de su pueblo. En sus cartas expresa preocupación por las dificultades que soportaban sus siervos. También hay casos registrados en los que intervino en nombre de mujeres indigentes, como la esposa de un cautivo turco, cuya hija quedó embarazada a causa de una violación. Estas podrían haber sido simplemente las acciones debidas de un noble terrateniente, pero proporcionan un curioso contraste con la mujer que luego fue vilipendiada por actos de crueldad. Cuando era niña, en las propiedades de los Bathory, presenció la ejecución de un hombre acusado de vender a su hijo a los turcos. El verdugo lo coció vivo en el vientre de un caballo, mientras Erzsébet miraba. Supuestamente se rió de la cabeza del hombre que sobresalía del vientre del caballo por última vez, antes de desaparecer por completo en su espantosa tumba. Estas lesiones de crueldad continuaron bajo la tutela de Ferenc Nadasdy. Ferenc era conocido por su trato intransigente a los turcos. Nadasdy tenía fama de bailar con los cadáveres y jugar a la pelota con sus cabezas cortadas. Mantenía correspondencia con su esposa con regularidad y felizmente le daba consejos sobre la disciplina de los sirvientes. Y en un relato, Ferenc hizo que una sirvienta recalcitrante fuera llevada afuera, desnudada y untada con miel. Ferenc ordenó a la sirvienta que permaneciera así durante un día y una noche. Siendo verano, fue mordida y picada por abejas e insectos. Cuando cayó al suelo por agotamiento, Ferenc puso trozos de papel aceitado entre los dedos de sus pies y los encendió para revivirla. Erzsébet aparentemente observó y participó en este incidente. Las investigaciones sobre las actividades de la condesa solo comenzaron cuando las nobles murieron. Nadie cuestionó la supuesta actividad de Erzsébet hasta 1602, cuando el ministro luterano Szarvas István Magyari comenzó a cuestionar la cantidad inusual de cuerpos de jóvenes sirvientes que salían del castillo para enterrarlos. La condesa afirmaba que eran víctimas de la cólera, pero el gran número hizo que el clérigo sospechara. También lo eran los rumores de cámaras selladas fuera del alcance de todos menos de los sirvientes de mayor confianza de la condesa. Los rumores también susurraban que Lady Bathory estaba torturando y matando a sus sirvientas en esas habitaciones, de la manera más cruel. Se dice que las azotó, las golpeó, las quemó, les arrancó la carne e incluso las mordió. Los relatos de muchos de estos incidentes parecen sugerir que fueron una combinación de castigo y rabia irracional. Los castigos se diseñaron a las niñas acusadas de robo por la condesa. Por ejemplo, se les presionaba una moneda caliente en la carne. Luego, la violencia escaló cuando la condesa se dejó llevar por su ira. La condesa no trabajaba sola. Tenía una estrecha red de sirvientes leales que estaban al tanto de las actividades de las cámaras internas secretas en Szarvas y sus otros castillos. Ana Darvolja, conocida como Darvulia, había sido sirvienta de la familia Nadasdy durante años, pero se convirtió en parte permanente del círculo íntimo de la condesa a partir de 1601.
Darbulia, quien supuestamente perfeccionó las habilidades de tortura de la condesa e instruyó a sus otros sirvientes, según afirmaron dichos sirvientes más tarde, que cuando llegó Darbulia la dama misma se volvió más cruel. Los otros sirvientes consistían en 3 mujeres mayores y un hombre joven. Eran Ilona Joe, la exnodriza de los hijos de la condesa, Dorothy Snetes, amiga de Joe, una anciana lavandera, Katalin Benetkin y un niño llamado Janos Ubargi o Fikko. Las mujeres supervisaban y aterrorizaban a las jóvenes empleadas por la condesa. Todos admitieron haber participado en las sesiones de tortura de Lady Bathory. Sin embargo, cuando Thurso finalmente la acusó, la propia condesa culpó directamente a su sirviente. Pero no fueron solo los sirvientes los implicados en los crímenes de la condesa. Se suponía que los nobles como Lady Anne Walker, Lady Judith Pogan, Lady Ethel y otras actuaban como cazadoras de niñas para la condesa, viajando para encontrar a sus nuevas sirvientas cuando los suministros locales se agotaron. Incluso su hija favorita, la más joven, Katalin, supuestamente había participado en al menos una sesión de tortura con su madre en Szeged, la residencia favorita de la condesa. El evento ocurrió antes de la boda de Katalin. 2 niñas fueron torturadas y quemadas tan gravemente que luego murieron durante las festividades del matrimonio. Todos los sirvientes, excepto Darbulia, que murió en 1609, fueron juzgados y ejecutados. A Joe y a Sente les arrancaron los dedos antes de que el verdugo quemara sus cuerpos. Debido a su relativa juventud, el mismo verdugo decapitó a Fikko, mientras los guardias llevaban a Benetkin a prisión. Elsie Majorova, una bruja del bosque local de Szeged, estuvo implicada en la complicidad en los intentos de la condesa de matar al rey Matías y a Georgi Thurso por arte de magia. Thurso hizo que la quemaran, pero los nobles que actuaron como proxenetas y la hija de la condesa nunca fueron llevados a juicio. Gran parte de la evidencia inicial contra la condesa no era sólida. En 1610, Matías II ordenó a Georgi Thurso que investigara las acusaciones. Thurso era palatino de Hungría. Irónicamente, el moribundo Ferenc Nasdasi le había encargado la protección de su esposa. Entre marzo y julio de 1610, los hombres de Thurso entrevistaron a 52 testigos. 34 eran criados de los vecinos de la condesa. Thurso torturó al secuaz de la condesa. Otros sirvientes testificaron libremente, mientras la condesa estaba encerrada en las mazmorras del castillo de Szeged. Los notarios comenzaron a recopilar 300 testimonios de testigos en su contra. Estos eran de sirvientes de Szarvas y Szeged, que se presentaron para testificar. Durante las etapas iniciales de las torturas, los secuaces de la condesa intentaron mitigar su participación culpando a la difunta Darbulia, pero a medida que aumentaba el dolor, empezaron a implicar a la condesa. Según sus relatos, Lady Bathory solo mataba ocasionalmente cuando su marido estaba vivo, pero a la muerte de Ferenc, sus asesinatos se hicieron más numerosos. Colocaron el número de muertes entre 30 y 50. La cifra de 650 muertes en la que se basó la reputación de la condesa como asesina en masa provino de una sirvienta conocida simplemente como Susan. Es poco probable que Susan supiera leer y escribir. De alguna manera, sin embargo, sabía de un libro de contabilidad mantenido por el funcionario Jacob Sleves, que aparentemente registraba los nombres de cada una de las víctimas de la condesa. En su testimonio, aunque Sleves admitió que había visto a la condesa torturar a algunas de sus víctimas, nunca mencionó tal libro de contabilidad. Tampoco se encontró ninguno ni se presentó al tribunal como prueba. Otro alto funcionario testificó contra la condesa. Benedetto Deseo era el maestro de la corte de la condesa y un hombre al que le tenía la más alta confianza. Deseo fue nombrado durante la tortura y admitió haber visto a su amante en el trabajo. Describió cómo la condesa disciplinaba a una joven doncella llamada Ilonka por su torpeza. Lady Bathory desvistió a la chica y comenzó a apuñalarla en los dedos.
La violencia aumentó a medida que la dama se agitaba más, pasando de los dedos a los brazos. Antes de que la ya frenética condesa azotara violentamente a Ilonka y le quemara las manos con la vela, la condesa no cesó hasta que la chica estuviera muerta. Del que los testigos en el juicio de sus sirvientes nunca la acusaron fue la tendencia a bañarse en sangre. Hoy se cree que la condesa asesinó a sus víctimas para poder sumergirse en su sangre virgen, para preservar su juventud y belleza. Esto nunca sucedió. La historia pasó a formar parte del mito de la condesa. Poco más de 100 años después de su muerte, en 1729, un erudito jesuita llamado Laszlo Turossi estaba investigando lo que sería el primer relato del caso Báthory. En el curso de sus viajes por los antiguos territorios de la condesa, escuchó historias de los aldeanos locales sobre la condesa vampiro que se bañaba en sangre para verse hermosa, así que lo agregó a su libro. Los lectores creyeron en el relato de Turossi porque no había pruebas para contradecirlo. Sin embargo, en 1817 se redescubrieron los registros de los juicios de los sirvientes de la condesa, de las 300 declaraciones de testigos, y ninguno menciona el baño de sangre. De hecho, los informes de los sirvientes de la condesa revelan que la sangre no le preocupaba a Lady Báthory, era simplemente un subproducto de la violencia misma. Ilona Joe informó que la condesa golpeaba a las chicas hasta que sangraban, tan fuerte que la sangre se acumulaba en el piso y salpicaba la ropa de la condesa. Pero cuando esto sucedía, la condesa cambiaría de inmediato. Los sirvientes también lavaban la sangre del piso, no la recogían para bañarse ni para ningún otro propósito. El rey Matías tenía interés en la caída de la condesa. Además de los yernos codiciosos tras su dinero, había otros que tenían un interés creado en ver caer a Elizabeth Báthory. Fue esto, más que cualquier sensación de horror o creencia en la justicia, la que fue la verdadera motivación detrás de la investigación en su contra. El rey de Hungría tenía la razón más convincente de todos. Durante años, Ferenc Nadasdy había estado prestándole dinero a la corona húngara, y la corona no había hecho ningún esfuerzo por pagar esa deuda. Erzsébet, como viuda, se había hecho extremadamente impopular con sus frecuentes viajes a la corte para presionar por el pago. El rey Matías sabía que si podía condenar a Erzsébet por un crimen capital, no solo borraría su deuda con ella, sino que también podría reclamar sus vastas propiedades. El sujeto salía ganando, sus problemas de dinero se resolverían y además eliminaría a una mujer testaruda y problemática. También estaría un paso más cerca de disminuir el poderoso clan Báthory. Tanto Elizabeth Báthory como el rey Matías querían un juicio. Matías para poder asegurar su ejecución y Elizabeth porque creía que si se presentaba su caso en persona podría absolverse. Sin embargo, Thurso determinó que la condesa no debería tener su día en la corte. Inicialmente tenía la intención de internar a Lady Báthory en un convento, pero cambió de opinión debido a la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, la condesa parece haberlo provocado con su negativa a rendirse. Thurso se había unido a los familiares de Lady Báthory en una visita a su celda de la prisión, donde la condesa una vez más exigió un juicio y nuevamente se le negó. Erzsébet se volvió furiosa contra Thurso y lo amenazó con Gábor Báthory como una consecuencia nefasta de sus acciones ilegales. El furioso Thurso respondió: «Tú, Erzsébet, eres como un animal salvaje, no mereces respirar el aire en la tierra o ver la luz del Señor. Desaparecerás de este mundo y nunca más volverás a aparecer en él». Algunos sugieren que Thurso estaba tratando de cumplir su promesa a Ferenc Nadasdy o de evitarle a sus hijos la vergüenza de un juicio público y una ejecución. Sin embargo, en la última instancia se estaba protegiendo a sí mismo. Se habría requerido una ley del Parlamento para llevar a juicio a alguien del estado de Erzsébet, y eso habría sentado un procedente que Thurso estaba ansioso por evitar. Thurso, como protestante, era muy consciente de su delicada situación, así que disuadió al rey Matías de que no participara en el juicio,
y se lo vendió al rey como una forma de limitación de daños. Un juicio público no solo desacreditaría a Báthory y a Feneneth Nadasdy, un héroe nacional venerado, sino también a la nobleza en general y en última instancia a la corona. Persuadió a los ansiosos nobles vinculados al asunto de Báthory para que presentaran una petición al rey. La artimaña funcionó. La familia Báthory Nadasdy acordó cancelar las deudas de Matías, y Matías decidió que Erzsébet desaparecería detrás de los muros de su castillo. Se desconocen las circunstancias exactas del encarcelamiento final de Erzsébet. Sin embargo, Thurso ordenó que la encerrara en una de las habitaciones sin ventana en el castillo de Szechsz. Se dejó un pequeño espacio para permitir el paso de artículos hacia y desde la cámara. Su hija Catalín la visitó durante un tiempo, llevándole velas, tinta y pergaminos. Y la esposa de Thurso la visitaba para robar sus joyas. Pero aparte de un guardia, Erzsébet Báthory estaba sola. Murió el 14 de agosto de 1614. Si te gustó el video, dale like, me apoyarías mucho para seguir haciendo más contenidos como este. Suscríbete a mi canal. Gracias a todos. Hasta luego.